Presidente Bukele inaugura importante obra en el oriente del país y amplía la información sobre la minería. Además, los del Faro sufren porque no les paran de preguntar por el presidente Bukele. Dicen de eso y más. Hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Activa la campanita para estar bien informado. Vamos a empezar dándole seguimiento a las noticias sobre el accidente en el que se vio involucrado el diputado Reinaldo Cardosa en Chalatenango, ya que la policía informaba el viernes por la noche que detuvieron al conductor Enrique Antonio Zelaya, que es un PPI asignado al diputado, y pues resulta que no tiene licencia de conducir. Es bastante paradójico porque el diputado Cardosa es el que estaba hablando de que hay que el día del chofer, que hay que reconocerle, y resulta que la persona que él designó como su conductor no tiene licencia y parece que ni experiencia, así que ha sido capturado y pues enfrentará cargos por lesiones culposas, ha dicho. El diputado en sus redes sociales no ha aclarado la situación, no ha querido expresarse. Bueno, ya sabemos que cuando se ponen delicadas las cosas no les gusta hablar mucho. Volviendo a la noticia del día, el presidente dio la respectiva inauguración a la obra vial más grande que ha realizado en la historia del país. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al gobierno de Japón por la ayuda en este y muchos otros proyectos. Como bien dijo el señor embajador, el gobierno de Japón nos ha apoyado siempre a El Salvador desde muchísimo antes de nuestro gobierno, pero incluso se ha intensificado mucho el apoyo en este gobierno y es uno de nuestros socios más importantes a nivel internacional, como podemos ver en esta gran obra, que es la obra vial más grande que se ha hecho en la historia de nuestro país. Bueno, en primer lugar, ahí escuchaban parte de las palabras, pero ¿qué tanto es lo que tiene esta obra para ser considerada la más grande de El Salvador? El presi lo cuenta. En resumen, el periférico Gerardo Barrios, con sus 4 paquetes, incluye una longitud total de 21 kilómetros, 42 kilómetros de ciclovía, 4 puentes en el Río Grande, en el río Taicihuat, en el río Jalacatal y en el Papalón. 2 intercambiadores, uno en Quelepa y uno en la ruta de San Miguel, 7 pasos de desnivel, un paso elevado para ganado, 4 intersecciones tipo rotonda, 12 paradas de buses, y como decimos, es una obra que trascenderá en el tiempo. Estoy seguro que dentro de 10, 20, 30 años van a seguir utilizando esta obra. Probablemente le hayan hecho unos cambios para entonces, pero se va a seguir utilizando esta obra que estamos viendo acá. Ahí escuchaban hasta un paso para ganado, y es que miren los de San Miguel, sí que ellos de mascota tienen vacas en el patio de su casa, así que hasta un paso para el ganado. Es todo lo que incluye esa obra, y la caravana del presidente Bukele fue la primera en transitar en esta obra. Y ven la caravana porque el presidente allá estuvo presente. El periférico Gerardo Barrios no solo mejora la movilidad en San Miguel y todos sus distritos, sino también genera nuevas rutas hacia San Francisco Gotera, La Unión o incluso hasta Honduras o Nicaragua. Así de importante es esta vía. Se moderniza una de las rutas más transitadas de toda la región, contribuyendo, por supuesto, directamente al desarrollo económico y social de esta pujante zona del país. Importante. Ahí escuchaban hasta Honduras y Nicaragua, es una ruta pues muy transitada para llegar a estos países. Imagínense, al rato y hacemos allá el tour por el oriente del país y terminamos allá en Nicaragua buscando a Mauricio Funes. No, mentira, ese no se viene. Cambiando de tema, el presidente aprovechó, ya que estaba ahí en vivo, que estaba la prensa, que ha surgido mucho tema de conversación respecto al anuncio sobre la minería, aclarar ese tema, porque ya ven que han salido demasiados opositores, incluso el día de hoy hasta el arzobispo estuvo diciendo que no está de acuerdo con la minería. El único país, el único, no, veamos un poquito pensemos un poquito fuera de la caja. ¿No les parece un poco extraño que el único país del mundo que prohíbe la minería es El Salvador? Porque yo entendería si la mitad de los países prohibieran la minería y la otra mitad no. Entonces están los países ecologistas y los países que quieren recursos.
Pero ningún país, ninguno. Pero ni Guatemala, que está a la par, ni Honduras, ni Estados Unidos, ni ningún país de Europa. Hoy estaba viendo que nos estaba atacando la prensa de Europa. Yo decía, pues si Europa está lleno de minas. Si los países que están diciendo que no lo hagamos, ellos lo están haciendo y lo han hecho toda la vida. Alguien puede decir, bueno, pero es que yo les digo, miren Canadá. Canadá es un país ecologista, sumamente ecologista, tiene una una industria minera más grande del mundo. Entonces por ahí dijo alguien, sí, pero Canadá es grande y El Salvador es chiquito. Entonces ellos pueden tener las minas lejos y tener la gente lejos, entonces no afecta, pero nosotros que somos chiquitos vamos a tener las minas encima. Entonces yo digo dos cosas. Bueno, en primer lugar, donde están las minas hay comunidades, entonces no es como que a esas comunidades les importa si hay otro lejos, ellos están a la par. Pero aparte de eso, bueno, no pongamos de ejemplo Canadá, pongamos de ejemplo países de nuestro tamaño. Entonces les digo yo, ¿qué tal Qatar? Qatar es de la mitad de El Salvador, la mitad. 10.000, 11.000 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 21.000. Qatar es de la mitad de El Salvador. ¿Y por qué es rico Qatar? Por explotación de petróleo y gas natural, que no es minería metálica, pero es, no sé si van a decir lo mismo si empezamos a hacer pozos petroleros. Explotación de recursos naturales, pues. Bueno, ya saben, el presidente Bukele siempre ha recibido crítica de toda decisión que toma. Estados Unidos en su momento fue sumamente crítico cuando hablaba de la reelección, cuando ellos mismos sí permiten la reelección, y es el ejemplo que quiere llegar al presidente Bukele con esta plática que estaba dando respecto al tema de la minería. Y él también decía, existe mucho temor por el tema de la contaminación. Él hablaba de las empresas canadienses que pues se dedican mucho a la extracción minera. Han estado en México donde pues tuvieron bastantes protestas, bastantes problemas con las comunidades, y eso pues al final lo tiene que poner sobre la mesa el gobierno. ¿Cómo se van a ejecutar? Si va a ser el gobierno el que va a ejecutar el proyecto, si se le va a asignar a estas empresas de otras naciones y bajo qué normas para que se pueda hacer esta extracción minera sin afectar a las comunidades, sin dañar los mantos acuíferos, que es lo que tanto le preocupa a la gente. Y bueno, él dijo, yo no voy a gobernar como gobernaron los demás, lo siento, dice, sobre la corrupción en administradores anteriores. Alguien me dice, presidente, pero usted debería hacerle caso a su papá, porque su papá dijo que la minería era mala. Digo, miren, señores, ustedes ponen un video de 50 segundos de mi papá. Créanme, yo hablé 4 horas diarias durante 30 años. La minería, como se hacía en ese entonces, era nociva para el país. Pagaban el 2%. 2%. Y utilizaban mercurio, que es un metal pesado. Y luego tiraban el mercurio a los ríos. Y luego se iban y solo pagaban el 2%. El 2% de lo declarado, que solo declaraban el oro y plata, cuando en esas minas hay materiales más preciosos que el oro y la plata. Solo declaraban oro y plata, lo que les daba la gana declarar, y solo pagaban el 2% de lo declarado. Vean el video completo y ahí van a ver esa explicación. No los 50 segundos. ¿Verdad? No sé, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores, me disculpan. Y espero que nos vaya bien. Primero Dios nos va a ir bien. Yo estoy seguro que Dios quiere que su país prospere. Ya está usando Dios. Yo no estoy usando Dios. Dios nos usa a nosotros. Y yo estoy seguro que Dios quiere que su país prospere y va a prosperar primero Dios. Así concluyó pues el presidente Bukele el tema respecto a la minería. Claramente pues lo que se ha dicho en este día pues va a dar mucho más que hablar. Por la mañana el arzobispo hablaba de que ellos no estarían de acuerdo, le piden a las autoridades considerar la prohibición de la minería. Iglesia, pedimos a las autoridades de nuestro país lo siguiente. Primero, considerar que la prohibición de actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo del oro y otros minerales, fue y continúa siendo una muestra del valor primario que el pueblo salvadoreño ha dado al derecho a la vida y a la salud, no solo de las personas, sino también de los animales y las plantas. Fue una victoria del pueblo y no
de partidos políticos o de ideologías. Ahí escuchaban las declaraciones de Monseñor. El que se prohibiera la minería en El Salvador, pues fue una victoria para la gran mayoría de los salvadoreños, porque protege la vida humana, protege a la naturaleza, protege a los animales, es lo que decía Monseñor. Así que es por eso que están exhortando al presidente Bukele, a todas las autoridades, que lo tomen en cuenta y que continúen con la ley que prohíbe la minería. A mí me llaman la atención declaraciones como las que da Bessie Ríos, que ella dice, miren, en el momento cuando se dio esa prohibición total que existe en ese momento, pues hubo muchos defensores que lamentablemente perdieron la vida. Y yo creo que aquí, cuando hay malversación, cuando hay corrupción, se dan estas situaciones, como ella lo decía. En segundo lugar, como grupo familiar, nosotros hemos estado involucrados en todos los procesos judiciales para erradicar la minería. El doctor Daniel Ríos Lazo fue el que expropió las minas de San Sebastián en el periodo que correspondía. Él es mi suegro. Mi esposo fue parte del equipo legal que ganó el caso contra Pacific Rig, después Oceana Gold, junto con Luis Parada y Humberto Sáenz Marinero, que fue un equipo que trabajó y luchó durante 2 años para poder quitarnos esta demanda que nos había puesto esta empresa minera, empresa vinculada a muertes en la zona de Victoria, donde una de las sobrevivientes era una mujer que tenía 8 meses de embarazo y se le tocó meterse en el hornito donde hacían el pan francés para lograr sobrevivir, y ella es la que cuenta cómo cazaron a ambientalistas ahí. Son 4 asesinatos que hasta la fecha están en total impunidad. Es en ese proceso judicial que nos damos cuenta que un operador político muy famoso y muy reconocido de un partido de esos de decadencia, que por cierto también metió las manos por el asesino del hijo que tiene, ganó millones de dólares para hacer el famoso lobby de la minería verde. Es en el proceso en el SEAD y en el Banco Mundial donde nos damos cuenta que le pagaron 3 millones de dólares para vender el tema de la minería verde. Bueno, ahí estuvo ampliando Bessie cómo ella estuvo involucrada y también su familia para el tema de la minería, para la prohibición de la minería. Y eso se da por, bueno, escuchaban demandados por estas empresas que claramente pues no son salvadoreñas, que solo buscaban tomar el oro y ya, como decía el presidente Bukele, ya vendérselos hecha joyería. Entonces yo, por lo que veo que dice el presidente Bukele, buscaría pues que eso sea estatal, que sea nacional, evitar corrupción para que no se den estos casos donde, pues imagínense, gente ambientaliza que le quitaron la vida en Cabañas, en Victoria, Cabañas, como decía ella. Entonces esas situaciones es las que hay que tener bajo control, y pues también el hecho de cuidar la naturaleza. Hablando del tema del agua, el presidente Bukele anunció que la próxima semana van a colocar unas boyas ultrasónicas en el lago de Coatepeque para limpiarlo. La otra semana vamos a instalar unas boyas para limpiar el lago de Coatepeque. Va a quedar limpio el lago de Coatepeque. Ustedes han visto cómo está, ¿verdad? Han visto las fotografías, los videos y los que han ido. Cada vez más sucio. Se ha ensuciado durante 100 años. Hace 100 años vendían el agua del lago de Coatepeque en botella. Ahí están los anuncios de periódico, voy a subir a mis redes sociales para que lo vean. Ahí está, dice, agua del lago de Coatepeque. Y la vendían envasada. Ahorita alguien se tomó una botella del lago de Coatepeque y se murió. Lo vamos a limpiar. La otra semana vamos a poner unas boyas que compramos en Holanda y lo vamos a limpiar. Son unas boyas ultrasónicas. 60. Es una inversión, no la tengo ahorita anotada aquí, pero es una inversión de aproximadamente $6 millones para poder limpiar el agua. Y va a quedar limpio, como debe ser. Pero necesitamos 6 millones para limpiarlo. Es decir, si queremos desarrollo y queremos calidad de la naturaleza, necesitamos invertir dinero en la naturaleza. Exacto, y es por eso que el presidente Bukele pues busca obtener eso de la minería. Vamos a ver en qué continúan estos temas. Mientras tanto, un poco de sufrimiento es lo que les toca a los de El Faro, porque miren, resulta que ellos dicen,
vamos de viaje, llegamos a un país a hacer una investigación o cualquier asignación que tengan ellos como periodista, y la gente le dice, ay, son de El Salvador, queremos un Bukele, le dicen. Pobrecitos, a ellos les toca sufrir. En Ecuador llego y me dicen, queremos un Bukele, o que aquí el recepcionista del hotel donde estoy me dijo, necesitamos un Bukele. ¿Qué le acabó con las pandillas? ¿Para ti es un presidente legítimo o es un dictador? Para mí es un dictador. Votaciones populares, Bukele ha ganado en las urnas justamente. La gente ha votado por él. El modelo Bukele tiene solo una característica, denle todo el poder a un hombre. Ahí escuchaban, les toca duro, imagínense, 1 millón no les alcanza. Decía hace poco Nelson Rauda, aquí Oscar Martínez dice, ¿a dónde van la gente y escucha que son de El Salvador? Ay, queremos un Bukele. Es difícil la vida de los de El Faro, parte de lo que ha pasado ese domingo. Gracias a todos los que se informan, vamos a estar pendientes de la información el día de mañana. No se pierdan las noticias, active la campanita, nos vemos.